Eres un patrón que paga PTU y no respeta lo que establece la última reforma en esta materia, en materia de integración. Entonces quédate porque este video te interesa. ¿Qué tal, amigos? Te saluda el licenciado Ramos, experto en seguridad social. Efectivamente, amigos, el día de hoy vamos a hablar de un criterio publicado el 7 de julio de 2023 del presente año, a través del cual el Seguro Social emite un criterio a través del cual se establecen algunas condicionantes que incluso pueden ser tipificadas como una práctica fiscal indebida. Bueno, analicemos en este caso el decreto. Por principio de cuentas, estamos hablando de un acuerdo de Consejo Técnico, el 160 de la Dirección de Incorporación y Recaudación, en donde se establece un criterio que habla acerca de los pagos por concepto de PTU y adicionalmente de los pagos por conceptos de bonos de productividad. Básicamente se establecen tres criterios. Estos criterios son los que a continuación se indican. El primero de ellos es que la PTU entregada en cantidad superior al tope. Recordemos que junto con la reforma de subcontratación laboral el pasado 23 de abril de 2021, se incluyó de último momento una reforma en donde regulaba que existían ciertos topes para efectos de PTU. En este sentido, si las empresas, después de realizar este cálculo, dieran una PTU que exceda los topes antes referidos, entonces, para efectos del Seguro Social, se establece que se pierde la naturaleza de PTU y por lo tanto ya no sería una cantidad sujeta de no integración en términos del artículo 27. El segundo criterio nos habla de pagar una PTU anticipada. Es decir, básicamente, en relación al pago de la PTU anticipada, bueno, pues suena bastante lógico el hecho de que si una empresa paga una cantidad por concepto de PTU, cuando ni siquiera sabe si como patrón va a tener una utilidad o no. Recordemos que la PTU surge o tiene su naturaleza siempre y cuando sí y solo si el patrón tenga una utilidad. ¿Y qué es lo que ocurre si un patrón da un concepto de percepción antes de que se sepa si finalmente va a tener utilidad? Pues el criterio que maneja el Seguro Social es que de igual manera pierde la naturaleza de PTU y por lo tanto en este caso tendrá que integrarse. De hecho, vaya, ni siquiera pierde la naturaleza, simplemente nunca tuvo la naturaleza de PTU porque finalmente no se sabe si va a tener en este caso la empresa utilidad. Ahora, el último criterio es interesante porque nos habla acerca de los bonos de productividad pagados por los patrones. Básicamente nos establece que todo aquel concepto que se llegara a entregar a los trabajadores a través de tarjetas de regalo o vales incluso de despensa, e inclusive en este caso la autoridad señala que ha detectado algunos esquemas a través de los cuales se les pagan a los trabajadores percepciones por alguna asociación patronal derivados de un programa de productividad en términos del artículo 153J de la Ley Federal del Trabajo. Y en este sentido, bueno, pues el Seguro Social establece que este tipo de programas de capacitación a través de los cuales se pagan estos bonos de productividad en términos de la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues deben de ser integrados al salario base de cotización. En conclusión, el criterio que publica el Seguro Social establece, en resumen, que se realiza una práctica fiscal indebida en materia de seguridad social bajo los siguientes supuestos. El primero de ellos nos establece es quien excluya del salario base de cotización los pagos que excedan del tope máximo de la PTU, obviamente en términos de lo que establece la Ley Federal del Trabajo. En segundo término, quien pague la PTU fuera del plazo. Aquí nos llama la atención a que el decreto nos establece que es establecido y nos dice el decreto que es siendo antes o después de lo señalado. Consideramos que existe una imprecisión en el decreto porque, bueno, vaya, sabemos que si se paga una PTU antes de que incluso se genere una utilidad, pues estamos conscientes que efectivamente no puede tener naturaleza de PTU porque, vaya, es incierto el hecho de que tenga una utilidad o no.
Sin embargo, consideramos que el que se considere una práctica fiscal indebida cuando se pague después, pues puede considerarse una imprecisión respecto a que pueden existir casos en los cuales sí existe utilidad, por lo tanto se genere PTU, y si bien es cierto, existen plazos marcados para que los patrones paguen este concepto, que es básicamente 60 días posteriores a partir de que se presenta la declaración anual, y que por lo tanto en el caso de las personas morales, si presentan su declaración anual en marzo, el pago de la PTU será en este caso en mayo, y para las personas físicas, si la declaración anual la presentaran en este caso en abril, el plazo para patrones personas físicas sería básicamente en el mes de junio. Bueno, sin embargo, el hecho de que no se pague la PTU en esos plazos, si bien puede tener implicaciones de tipo laboral, consideramos que no necesariamente esos pagos, por el solo hecho de pagarse de manera extemporánea, perderían la naturaleza de PTU y por lo tanto perderían también la exención o no integración que establece la Ley del Seguro Social. Pero bueno, es lo que marca finalmente el decreto. El siguiente supuesto es quien excluya del salario base de cotización los pagos por concepto de bonos de productividad en los términos que ya comentamos, a través de programas, en este caso de productividad, en términos del artículo 53J de la Ley del Trabajo. Adicionalmente, quien asesore, quien aconseje o quien preste servicios o participe en la implementación de algún tipo de esquema en los cuales se excluya de la base de cotización los conceptos antes señalados. Un punto importante es que todos aquellos dictaminadores que estén elaborando auditorías para efectos del Seguro Social y que tengan que presentar CIDE IMSS, nos llama mucho la atención que también se considera una práctica fiscal indebida a todo aquel dictaminador que emita una opinión limpia o sin salvedades en los casos en los cuales se detecte que existen alguno de los supuestos anteriores. Es decir, PTU pagada en este caso en exceso a los topes que establece la Ley Federal de Trabajo, que obviamente no se integra, aquellos en los cuales se pague fuera de plazo, a aquellos bonos de productividad, y que finalmente, aún y con esta situación, no se integre al salario base de cotización y el dictamen se presente limpio y sin salvedad. Esta práctica también para los dictaminadores se considerará una práctica fiscal indebida. Y pues bueno, amigos, esperemos que como siempre les haya sido de utilidad esta información. Recuerda que, bueno, pues si tienes alguna duda, algún comentario, tienes la idea de alguna cápsula que quieras que abordemos, incluso vaya, si eres una empresa que tiene alguna problemática en materia de seguro social, recuerda que te puedes acercar a los expertos para que te asesoren. Y pues bien, amigos, recuerda que para estar actualizado es importante que estés conectado. Hasta la próxima.